Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando, como siempre, sobre el libro del Levítico y estamos viendo una de las cosas muy interesantes, lo que nos dice en el capítulo 11 principalmente, desde el 4 al 13. Ustedes no pueden comer. Y aquí se nos dan entonces algunos animales que no podemos comer según la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que aquí no podemos ir a un elemento simplemente literal, ¿verdad? Y decir, entonces eso porque dice la Biblia no podemos comer, ¿verdad? Ahí entra el cerdo, entra muchos otros elementos, o animales incluso, ¿verdad? Que nos dicen directamente que no podríamos comer. Bueno, ¿qué hacemos con toda esta situación? Tenemos que mirar entonces entre líneas y me parece que una de las explicaciones con respecto al significado de las comidas prohibidas es lo que nosotros tendríamos que mirar y es lo que estamos procurando hacer. Hemos iniciado el día de ayer, principalmente al final. Hoy quiero volver a hacer como una síntesis, volver a retomar. Por ejemplo, debe considerarse que son puros los peces con escamas, lo mismo que se recomiendan las costumbres de los hombres austeros, seguros, graves. En cambio, los que no tengan escamas deben considerarse impuros, como los hombres de costumbres inconstantes, hipócritas, etcétera, etcétera. ¿Entendiste? Entonces, este es el significado que ellos le están dando. Tenemos que entrar también en el aspecto cultural. Tenemos que entrar también en el aspecto de lo que nosotros entendemos desde una observación y que luego lo hacemos por analogía. Vamos a decir algo más sencillo. Por ejemplo, nosotros decimos en guaraní, pea oñemoca imanoje, caimano, oñemoca imano. Y es como decir, entonces, no comer el caí, no comer el mono o lo que sea. ¿Por qué? Pero no tanto por no comer el mono como tal, el caí, ¿verdad? Sino que, ¿por qué? Porque nunca se compromete en nada, oñemoca imano y te. Bueno, todas esas expresiones, que son expresiones más bien culturales, es también como ellos utilizan con respecto a los animales, de una observación que después le dan un sentido analógico, decíamos, es decir, le dan un sentido de aplicación a nuestra propia vida, a nuestra propia cultura, a nuestra propia realidad, cómo somos nosotros. Bueno, entonces, por ejemplo, dice los que tienen escamas, se recomiendan las costumbres de los hombres austeros, seguros, graves, ¿verdad? Pero en cambio los que no tengan escamas, significa, ¿qué cosa? Aquellos que son impuros, ¿verdad? Entonces, como los hombres de costumbres inconstantes, hipócritas, etcétera, etcétera. Y así, van pasando. Por ejemplo, no comerás camello. ¿Qué significa el no comerás camello? ¿Por qué el camello? Por el ejemplo de ese animal, censura la vida de desobediencia y tortuosa, ¿Por qué prohíbe comer el cerdo? Porque con ello, sin duda, prohíbe la vida inmunda. Es decir, cuando te está hablando del cerdo, te está hablando de la inmundicia, sucia, y que se regocija con la sordidez de los vicios, que pone el bien propio, no en la generosidad de ánimo, sino únicamente en lo suyo, en lo propio, egoísta, en la carne. ¿Por qué no se puede comer la liebre? Dice, se refiere a los varones, ¿verdad?, que más bien tienden a no presentarse realmente como son, ¿verdad? O sea, son personas más bien caretas, ya tenían de ellos, enmascarados, ¿verdad? Después, ¿por qué? ¿A quién se da a entender? Con los que se alimentan con las comadrejas, decíamos.
al que roba. O sea, la comadreja, ellos asocian directamente la comadreja que va, que roba. ¿Viste? Que es por la observación, el huevo, la gallina. ¿Y por qué no el lagarto? Se le compara con el de la vida caprichosa e inconstante, caprichosa e inconstante, lagarto. ¿Dónde va el lagarto? ¿Hacia dónde va el lagarto? ¿Verdad? Entonces, más o menos miran así. El cocodrilo, ¿por qué no el cocodrilo? El que tiene las manchas de los mentirosos. Y nosotros hablábamos luego de lágrimas de cocodrilo. Pero a mí vea Google, dicen las lágrimas de cocodrilo. ¿De dónde viene ese lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo en realidad no tiene la parte de lo que detiene, ¿verdad? La segregación, no sé si se dice, de las lágrimas que tenemos nosotros. Entonces, estudiar un poco, leer un poquitito de ese aspecto. Y entonces es mentiroso. Nosotros al mentiroso, ¿qué le decimos? Ese llanto es llanto de cocodrilo, decimos. Sos mentiroso. O sea, es una mentira lo que estás haciendo. Con el gavilán, el ave rapaz y el águila, entonces se le compara a los raptores que viven en el crimen violento. Claro, el águila, el rapaz, raptor, crimen, violencia. Con el buitre, ¿por qué el buitre? A los que buscan un botín en la muerte ajena. Y claro, el buitre está esperando y no toma, no bebe, y no vaya a caruta más de. Y eso cuántas veces lo hemos visto, ¿verdad? En el campo sobre todo. Voy a veces ya mi vaca se teina ya homa no manos hanguayan de más enseguida bebemos y es la buitre. Ya está ahí, girando. Después ya cuando está casi por morir, porque van a decir ni muere, ahí ya baja, ya algunos ya comienza ya a picotearle. Y claro, el otro pobre animal todavía ni se murió bien, pero no se puede tampoco ni mover. Ya se sabe que está en su último momento, ¿verdad? Y bueno, ese es el buitre. Entonces dice, busca un botín en la muerte ajena. Entonces se dan cuenta que la Biblia no es simplemente aquí una cuestión también de entender literalmente lo que dice. Aquí porque la Biblia dice que no hay que comer esto, no hay que comer aquello. No, lo que la Biblia te quiere enseñar es a través de las analogías, a través de las comparaciones, lo que significa cada una de estas actitudes, sobre todo propias del hombre. ¿Por qué dice no hay que comer el cuervo? Porque el cuervo, al que tiene intenciones inmorales y sombrías, el cuervo, inmorales y sombrías. Cuando se prohíbe comer avestruz, se desaprueba la intemperancia. Cuando se condena a la lechuza, se odia a los que huyen de la luz de la verdad. Mira qué interesante. La lechuza pues siempre es también signo de la sabiduría, decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando se le está condenando y se dice, no, es prohibido comer la lechuza, entonces lo que se te está diciendo es que se odia a los que huyen, dice, de la luz de la verdad, siempre la filosofía es Esahuasuboyo, siempre abierto a la verdad, siempre abierto a la luz, ¿verdad? Pero dice el que huye. Bueno, y así sucesivamente. Vamos a seguir reflexionando más y volvemos enseguida con más ñandeyara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Y estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este versículo muy interesante del capítulo 11:3. 11:3 del libro de Levítico, sobre estos animales, ¿verdad? Que pueden significar para nosotros, en primer lugar, la justicia, las pezuñas, ¿verdad? Las pezuñas, la balanza, pero al mismo tiempo tiene que rumiar, o sea, tiene que tener esa capacidad de reflexión, tiene que tener esa capacidad de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por lo tanto, dice, el logos en su boca, la sabiduría en su boca, el rumiar, el alimento espiritual y la justicia, es con razón aquí la que santifica, lo que santifica en esta vida. Qué bueno también esto, santifica en esta vida. Nuestro camino de santidad inicia aquí, dice Opeagina. Y santo, sino que la misma vida de santidad tenemos que comenzarlo aquí. El bien tenemos que hacerlo aquí, en este lugar, ya en nuestra propia vida, ya en este lugar. Y no estar esperando a manoriré, entonces y la santo. No, el santo uno comienza a hacer aquí, en esta vida, y nos lleva ciertamente después a la vida futura. En la medida en que nosotros nos vamos santificando aquí, entonces nos vamos santificando también para la vida futura. Otro elemento como significancia es el hecho de meditar en la ley. Meditar en la ley. ¿Qué va a significar esto entonces? Cuando nos habla de que podemos comer todo animal rumiante con una pezuña partida o hendida. A la sombra, pues, de este manzano desea sentarse la esposa, como esto es la misma iglesia. Este es el comentario que hace, ¿verdad?, Orígenes después sobre el cantar de los cantares. Y así entonces nos está hablando que la capacidad de la meditación de la misma ley, rumiar, el animal que es permitido comer, es porque justamente dice tiene esa capacidad como simbología ciertamente de rumiar, de meditar en la misma ley. Otro elemento también del que se nos habla aquí es una reflexión de nuevo de Beda, el padre de la iglesia, es la fuerza de la fe, la fuerza de la fe. En la ley de por sí se determina que son puros y comestibles para el pueblo de Dios.
solamente aquellos animales con cuernos, los cuales rumían, es decir, tienen esta característica y esta capacidad, ¿verdad?, de ser rumiantes, pero también los cuernos de los animales puros, la fuerza de la fe. Y también consta que son estos animales que tienen pezuña partida, ¿verdad?, tienen esa fuerza, ¿verdad?, de los cuernos. Con ello se quiere enseñar que solo quedan y pueden incorporarse espiritualmente a la iglesia de Dios quienes demuestran que son vencedores contra los vicios por la fuerza de la fe. Aquí está entonces la interpretación, ¿verdad?, de Veda, cuando nos dice que son vencedores contra los vicios solamente aquellos que tienen la fuerza de la fe. Y claro, uno jamás podrá vencer los vicios si es que no tiene la fuerza de la fe, porque siempre estará en el pecado, siempre estará en esa situación. Se dan cuenta entonces que el libro de Levítico no es que de por sí está pensando simplemente en los animales que puedan ser puros o impuros por una cuestión de lo que puede también significar en el aspecto de la salud, evidentemente, pero de eso ya hemos hablado. Y también porque eso también es una situación cultural. Desde ahí ellos van a tener los criterios, pero aquí entra un criterio también espiritual, religioso. La fuerza de la fe es lo que está significando, sobre todo en la interpretación, por lo menos, de este padre de la iglesia de Veda. Ahora, siguiendo un poco más, del capítulo 11, del 4 al 13, dice aquello que ustedes no pueden comer. El significado de las comidas prohibidas, el por qué, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Debe considerarse que son puros los peces con escamas, lo mismo que se recomiendan también las costumbres de los hombres austeros, seguros, los hombres graves verdaderamente. En cambio, los que no tengan escamas, dice, deben ser considerados impuros, como los hombres de costumbres que son inconstantes, de aquellos hombres que son hipócritas, de todos aquellos hombres entonces que les falta, ¿verdad?, esa decisión en la propia vida. ¿Qué pretende entonces la ley al decir esto? No comerás un camello, por ejemplo, ¿verdad?, sino que por el ejemplo de ese animal censura la vida de desobediencia y tortuosa. ¿Por qué prohíbe comer cerdo? ¿Por qué se dice de esta manera el cerdo que no se puede comer? Porque con ello sin duda prohíbe la vida inmunda, sucia, y que se regocija con la sordidez de los vicios, que pone el bien propio, no en la generosidad de ánimo, sino únicamente en la carne. Aquí está entonces el secreto, por decirlo de esta manera, porque ya digo, ya una curea lleva, y eso no es cultural para nosotros, o sea, no es prohibido. Pero ¿cuál era la simbología? Entonces no es aquí porque eso se puede o no se puede comer, porque en realidad se puede comer, ¿verdad? Pero la simbología, como ellos le aplican, es lo importante. Y es eso lo que está mirando el libro de Levítico y te está diciendo muy bien. Porque dice que el chancho, el cerdo, como te está comparando, se regocija en los vicios, que pone el bien propio, no en la generosidad de ánimo, sino únicamente en su egoísmo, ¿verdad? En la curé. ¿Verdad? Y entonces, esta simbología que ellos por la observación están mirando cómo es ese animal. Y eso mismo entonces después ellos lo van a aplicar. Y ahora con respecto a la liebre, se refiere también entonces a todo aquello que no asume una verdadera responsabilidad. Esto entonces quiere decir la liebre, el símbolo de la liebre. Volvemos enseguida con más Yande Yarani.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandillerañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañé. Estamos compartiendo con estos chicos, con estos jóvenes que están viniendo desde Luque. Costa Sosa me dijeron, así primero. Costa Sosa. Costa Sosa. A moto miente más allá, igual vemos a Medina, Peñemón, Boyucribe. Bueno, entonces ellos hablan de este grupo tan lindo que tienen, Jolige. Entonces, jóvenes liberados por Jesús. Bueno, les felicito, muy lindo ese nombre. Y ellos sobre todo evangelizan, dice, estos jóvenes a través de la danza y a través del teatro. Bueno, preséntense un poco rápidamente, vamos a conocerles su nombre porque dice que son más de 15 y después vamos a ver cómo ustedes se han entusiasmado y qué es lo que están haciendo a través de su grupo. Comenzamos por aquí. Mi nombre es Alma Coene, tengo 16 años. ¿Qué grado está? ¿Qué curso? Segundo curso. Segundo. Sí. Está por terminar ya. Por terminar. ¿Sos estudiosa, Ina? Claro que ¿O sí. te gusta más solo la danza? No, los dos por igual. Los dos por igual. Sí. Bueno. Yo me llamo Cindy Costantini, estoy en 7º grado y soy del club Luque. Ah, luqueña, ¿de dónde? Yo Luqueña pensé que de era corazón. guaraní, bueno. Costantini me dijiste tu apellido. Costantini. ¿Me la cuenta? ¿Apellido italiano por ahí? Italiano. Sí. Interesante. ¿Quién vio? ¿Tu abuelo vio? ¿Quién habrá sido? Mi abuelo de Italia. Ya, italiano. Ah, Sí, sí, porque el italiano. apellido ya suena a italiano. Bueno, vamos por aquí a ver un poco. Yo me llamo Enzo Riquelme, tengo 17 años y estoy en el segundo curso. Segundo curso. ¿Y qué tal, Enzo? ¿Y cuántos compañeros varones son ustedes? ¿Son muchos, vio? ¿O siempre son las chicas las que ganan todo ahí en tu grupo? Las chicas ganan. ¿Las chicas? Pero no, ¿hay varones o hay? ¿Cómo es la cuestión? Y ahí estábamos como 5, pero ahora estamos solamente entre 3. Entre 3 ahora en este momento ya. Porque para la coreografía, por ejemplo, de la danza, por ejemplo, cuando tenés que bailar un varón con una mujer, ¿cómo hacen ustedes ahí? Si 3 contra 15, Y la mujer se viste de varón, ¿vio? Y ahí te digo, no tanto así, solo que
los hombres Trabajan y no pueden venir. trabajamos más. Trabajan. Está bien, muy bien. Enzo, ¿y vos qué curso está, me dijiste, Enzo? Segundo curso. Segundo curso ya, está por terminar. Sí. Sí. Y después vos, Enzo, pensás seguir estudiando, ¿cuál es tu proyecto? Y realmente yo cuando termine el colegio quiero entrar en la milicia. ¿La milicia? Quiero, sí. Ah, ¿y alguien en tu casa es de la milicia o no? No, nadie. ¿A vos nomás te gusta? Sí. ¿Y por qué te gusta, che? ¿Por la disciplina, por la rectitud? Y me gusta porque, sí, por las disciplinas y eso. Yo no soy muy disciplinado, que digamos. Pero- Anímate, para que te disciplines. ¿Vio? Sí. Está bien, che. Muy bien, Enzo. Está bien. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Enzo? Somos 8. 8. ¿Y vos qué sos? ¿El primero, el segundo, el quinto? El octavo? No, yo soy el sexto. Nindeo. Y más para puesto para ocuparse. El sexto. Por ahí. Sexto. ¿Y tu hermano mayor, entonces cuántos años ya tiene? No, mi hermana. Tu hermana. 25 años. por ahí. 25. ¿Y vos cuántos tenés? 17. 17 años. A la cuenta. ¿Todito escalerita, entonces? Sí. No hay mellizo más por ahí. No, ninguno. No hay mellizo. Todito escalerita no. Bueno, aquí. Tu compañera. ¿Cómo va te llamado? Bueno, mi nombre es Sandra Rivarola. Estoy en el primer curso. Tengo 15 años y soy del Club Olimpia. Nina, Tinona, justo me tocaste el alma. La vez pasada ya se ve, que casi le ganamos y empatamos. Sí, Guaraní Olimpia. Bueno, y decime un poco cómo es para que vos llegues a este grupo. Vos también vivís por ahí, está tu casa, tu familia. Sí, ahí cerquita. Cerca de la capilla, Sí, ahí cerquita cerquita. nomás. Sí. ¿Y qué es lo que te llamó? ¿Y qué es lo que te atrajo? ¿Y qué es lo que te gusta de este grupo Jolige, Jóvenes Liberados por Jesús? Bueno, y en especial es el baile. Me gusta mucho y somos, o sea, que son muy unidos. Somos muy unidos y eso se ve. ¿Cuántos años me dijiste vos que estás ya en el grupo? Yo hace 2 años estoy ahí. 2 años. Sí, 2 años. Ya. La gran mayoría entonces casi 2 años. ¿Hace cuántos años que se fundó esto? ¿Qué comenzó? El grupo como tal. Y comenzó el 1 de octubre. ¿De qué año? ¿Qué más se acuerda? 2017. Sí. 17, 18, 19. 2 años luego. Sí, 2 años. ¿Y cómo es? Entonces, ¿quiénes son los que bailaron cuando yo me fui? En enero del 17 todavía no existía el grupo entonces. ¿Quiénes bailaron? ¿Quiénes bailaron? Vamos a preguntarle a Rosario ahí. ¿A ustedes estaban, vio? Sí. ¿Ustedes ya bailaron, Sí, Pio? de hecho que Yo sí. que estoy equivocado. Sí. Quiere decir que yo en el 18 me fui, Entonces en enero del Nosotros 18. nos lanzamos el 3 de enero del 2018. Y entonces En yo esa- estaba ahí. sí, Y por en eso ese que el grupo novenario. Funciona porque yo recuerdo que les di una bendición. Sí. Sí. Sí, ahora se acuerdan. Pero vos no hiciste pasar. Ahora yo me acuerdo de Sí. Vos no hiciste pasar luego, creo, en Y el claro, frente. acá uno Sí. le hice pasar, le felicité, le di una bendición, una KPT también. Sí, adelante. ¿No se acuerdan, mío? Sí, nos acordamos. Ahora tenés todavía tu tongo ahí en tu cabeza. Bueno, se dan cuenta, che, qué interesante este grupo. Jolige, ¿verdad? Jóvenes Liberados por Jesús. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos de Jolige, además de esa unidad que me estás diciendo? Te hace crecer, Pio, te ayuda, Claro que sí. te pone en disciplina, te pone en vereda. Sí. ¿Y en tu Sí. colegio qué tal vos? Y por ahí vamos. Por ahí vamos. ¿Qué va a decir por ahí vamos? Bueno, y vos no me contaste. De tu equipo vos no me contaste. ¿De qué Yo soy club? olimpista. De otro olimpista, 2 contra 1 aquí en el centro. Bueno, pero decime, ¿qué es lo que alma a vos te da verdaderamente alma y espíritu en tu corazón de este grupo? Las coreografías, los mensajes que transmitimos, así, ese que te llega a caerte, ¿verdad? Ese. ¿Y dónde, por ejemplo, a ver, vos, Alma, contame vos, un lugar donde vos fuiste, en un colegio, en una parroquia? ¿Dónde es lo que ustedes se van y presentan así? sus- Nosotros normalmente nos vamos en serenatas de otras capillas. Llegamos a irnos a la escuela que está cerca, o sea, que está enfrente de la ¿Cómo se remonta. llama la escuela de ustedes? La Residenta. La Residenta. Sí, nos fuimos en el turno mañana a evangelizar. Y en las capillas también, cada año... Le suelen en el- pedir, le suelen Sí, pedir. sí, en cada evento o sea, nosotros nuestro novenario, en nuestro aniversario, Claro. en sí. el novenario. Sí. Y hacemos un festival, Festival Jolige, el 3 de enero. Ah. O sea, desde el lanzamiento,
Todos los 3 de enero. O sea, en el 18, 19, y en el 19. Uno Y lo que hicieron. 2 ya. 2 ya, bueno. Y ese Sí. fue la inauguración. Y sí. Bueno, uno ya hicimos oficialmente como aniversario. Sí. Y ahora se están preparando para Nos estamos 2020. preparando. ¿Me van a invitar? Claro que sí. Vamos a ver. Está voy a más que esperar la invitado. invitación. Más que Ah, invitado. más que invitado. Bueno, está bien. Bueno, y decime un poco, por ejemplo, cuando fueron ahí a la escuela o al colegio ustedes que le invitaron, ¿y qué decían los jóvenes, otros jóvenes? Así como hay muchos jóvenes que ahora nos están viendo y le están viendo a ustedes. Hoy, por ejemplo, todo Luque está mirando, porque le están viendo a ustedes. Todo Costa Sosa Todo está Luque. mirando. Claro que sí. mirando. Porque estoy yo, ¿verdad? Ah, porque están ustedes. La atracción y la teoría. Bueno, y cuando fueron, por ejemplo, hacia los colegios, ¿ustedes notaron así algo en los jóvenes que les llamaba la atención, que les gustaba del grupo de ustedes? Realmente que sí notamos, así en la siguiente, o sea, nosotros hicimos nuestras invitaciones y decíamos, sábado, el próximo sábado tenemos ensayo y a tal hora, de las 4 hasta las 5:30. Y entonces sabimos que venían jóvenes nuevos y ahí nosotros así notamos, sí hicimos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Que es eso, el incentivar a otros jóvenes a seguirle a Dios a través del baile y el teatro. O sea, Alma, ¿vos te parece que si evangelizamos de esta manera se puede verdaderamente hacer llegar lo que ustedes dicen, jóvenes liberados por Jesús? ¿Se le puede presentar a Jesús? Claro que sí. Se le puede. Representar encima. Representando. Representar. Pero decime, ahora voy a hablar un poco con Sandra. Ya que me dijiste representar. Vos sos Antonella, perdón, vos eras Sandra. Yo soy Sandra. Ya, viste, me equivoco todo, ya estoy viejo ya, no soy más. Bueno, decime para Antonella, ella dijo representar a Jesús. ¿Y no te parece que nuestra vida o la vida de usted no puede ser un teatro nomás? Frente a Jesús. Un teatro nomás, yo hago un teatro nomás ahí. No, no me parece así. A ver, explícame, ¿y entonces cómo es? Porque según mi parecer, somos únicos, ¿verdad? Sí. Nuestra realidad es lo que cuenta, no podemos actuar enfrente de Dios porque Él luego sabe cómo somos en realidad. Claro, o sea que Valde vas a teatrera, ¿verdad? Sí, de balde. Qué bien, che. O sea que les llega eso. ¿Y qué otra cosa hacen además de danzar y además de hacer teatro? Entre ustedes, con la familia. Ustedes son amigos, son amigas. Sí. Se suelen reunir para otras cosas. También algunos cumpleaños, eso solemos hacer en grupo. Y todo, cosas más podemos hacer también, de acuerdo a lo que viene. Ya. ¿Y ustedes normalmente la presentación lo hacen solamente allí alrededor, Costa Sosa, Luque, por ahí cerca? ¿O ya fueron, por ejemplo, más hacia otros lugares que les piden? Por ejemplo, no sé, Cuarto Barrio de Luque, que está al otro lado. Al otro. O por ejemplo te dice Capilla Transfiguración de Luque, el otro lado está. Hacia la Comeboles y ya está. Ni ustedes no saben eso, ¿verdad? Yo sé, y ustedes no. ¿Viste? Sí, Y ya nos entonces- fuimos hacia Virgen de Fátima. ¿En serio? Sí. Y yo también conozco ese lugar. Hacia el aeropuerto. ¿Viste que yo conozco y vos no? Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando con estos jóvenes. Qué interesante. Ellos nos traen esta linda propuesta, ciertamente, de evangelizar a través de la danza y de evangelizar a través del teatro también. Hay que verdaderamente aplaudir estas iniciativas, también a los padres, también a los educadores que están con ellos y que les dan esta posibilidad para que el joven, con toda su creatividad y con toda su energía y fuerza, pueda hacer tanto bien también a otros jóvenes. Siento que la pena es más grande que la fe, porque aunque parezca incierto, hoy mi rumbo siento que la pena es más grande que la fe. Yo confío en ti. Yeah, Palo Santos in the house. Dímelo.
Espíritu Santo confía en ti. Confía en ti. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos, queridos amigos, con nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo muy interesante, ¿verdad? De las prohibiciones de los animales, de los reptiles, etcétera, que nos dice el libro del Levítico, sobre todo el capítulo 11. Pero volvemos a recordar e insistir que esto no significa directamente o simplemente decir, bueno, estos animales no hay que comer, es una lista de animales prohibidos y punto, ¿verdad? No, detrás de todos estos animales que vienen como símbolo dentro de la Biblia se nos hace entender principalmente algunas actitudes, ¿verdad? O algunas analogías que hacemos nosotros con las actitudes del hombre. Por ejemplo, cuando se prohíbe comer el cisne. ¿Por qué se prohíbe comer el cisne? Porque con ello se rechaza a los orgullosos de alta cerviz, al cisne. El cisne, ¿verdad? El que está ahí, ¿verdad? El cuello bien elevado, allá arriba, como que mirando por encima de... Qué interesante, ¿verdad? Y esto viene todo de una observación que está haciendo el autor sagrado.
Y no solamente el autor sagrado que está inventando esto, sino que esto entra dentro de ¿qué cosa? Entra dentro de la misma cultura. Entra en la misma cultura. Como yo les ponía ese otro ejemplo, ¿verdad? Dentro de nuestra, y hay muchísimos más dentro de nuestra cultura, el famoso caimano. Viste que le damos una característica antropomórfica a ese animal. O mejor dicho, nosotros zoomórfica, vamos a decir así, zoomórfica al hombre, haciendo al revés. O sea, el hombre que se comporta como un caí en ese caso, ¿verdad? Caimano. Y así sucesivamente. Esto es muy interesante. Zoomórfica, antropomórfica, el hombre que asume, o otras cosas que asumen características del hombre, y aquí el hombre que asume características del animal en todo caso, ¿verdad? Bueno, entonces el cisne es por eso, dice, se rechaza a los que son orgullosos, de alta cerviz, que te miran desde arriba. Se excluye también a la garza. La garza también está excluida, ¿verdad?, de esta lista. ¿Por qué? Porque se refiere a los de lengua excesivamente charlatana. Imagínense, la garza entonces es considerada, lorito, ¿viste? Entonces vos tendrías que decir, no hay que comer lorito, ya si es que vamos a poner aquí, ¿verdad?, dentro de una lista. Pero no es eso entonces lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir, sino que el autor sagrado, mirando, observando la analogía, entonces va aplicando ciertas características, y por eso decíamos zoomórficas en este caso, el hombre que asume ciertas características de estos animales en todo caso. Y por lo tanto, la garza se refiere más bien a los de lengua excesivamente charlatana. Charlatanes. Cuando se detesta al murciélago, se desaprueba a los que buscan las tinieblas de la noche, que son como los errores. Qué lindo que está esto. Entonces, el murciélago, ¿por qué? Dice, ¿por qué el murciélago? Porque dice, son los buscan las tinieblas de la noche. El murciélago es así, busca las tinieblas de la noche y vuela. Y con el radar ese, ¿verdad? Y en la noche se mueve, interesantísimo, ¿verdad? Bueno, hay estas y otras cosas parecidas, las que prohíbe la ley. Estas cosas y otras parecidas, ¿verdad?, son las que prohíbe la ley. Ahora bien, en ellos ciertamente hay maldad, pero no nacieron en el mal, sino que el culpable es el hombre, porque ambiciona dichos animales en contra de la naturaleza, no por constitución, sino por error. Entonces, esto principalmente nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, todo lo que va significando, todo lo que cada animal quiere transmitirnos, ¿verdad?, desde una observación ciertamente, de una reflexión que está haciendo el autor sagrado. Ahora vamos a hablar un poquitito algo más, vamos a entrar un poquitito más sobre eso del cerdo, porque tanto se pregunta, ¿verdad? El cerdo representa a las personas manchadas. El cerdo representa a las personas manchadas. Entonces no comerás el cerdo. Y entonces nosotros quedamos literalmente, anda, ya vi la curé, porque yo soy judeo, mi religión no me permite, o no sé. Hay algunas religiones por ahí, no sé si son los testigos de Jehová o no sé quién, pero donde hoy la curé porque esto y porque dice la Biblia y porque no sé qué cosa. Bueno. Está bien, hay ciertas prescripciones que también coinciden con la cuestión de la salud también. Bueno, en fin, esas son cosas, ¿verdad? Pero aquí la Biblia siempre te quiere enseñar algo, y detrás de cada cosa escrita en la Biblia siempre hay que mirar qué es lo que te quiere decir entre líneas, a qué está apuntando, por qué se puso, por qué se escribió eso, cuál fue la reflexión, qué es lo que te quiso transmitir. Porque si vamos a comenzar a poner en una lista de todos los animales que no hay que comer, no sé cuántos, y el por qué. Esto también es interesante, el criterio, porque entonces yo también puedo decir, no, pero yo no puedo luego comer ese animal porque tengo triglicéridos, por decir así. Entonces es cuestión de salud. Entonces, viste que no hay que entrar en el aspecto literal, Tenemos que entrar en el aspecto verdaderamente teológico, porque la Biblia es un libro religioso. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué
está queriendo significar. Y entonces vamos a mirar un poco. El cerdo representa principalmente a las personas manchadas, las que están manchadas. Y aquí voy a poder entender, no está manchada solamente en su ropita, no está manchada, sino que manchada en todo sentido, en un aspecto moral, y no solamente también en el aspecto moral, sino que como tal la persona, en sus actitudes, en su forma de ser, ¿verdad? Entonces es la propia vida manchada. El sapientísimo pedagogo, por boca de Moisés, prohibió al antiguo pueblo, ¿verdad?, el de Israel, comer carne de cerdo. Con esto quiso mostrar que los que invocan a Dios no deben tener trato con los hombres impuros. Los que invocan a Dios no deben tener trato con los hombres impuros, que como cerdos se refocilan con los placeres del cuerpo. Esto es importante también reconocer. Entonces, ¿por qué le prohíbe? ¿Por qué le prohíbe? ¿Por qué no hay que comer cerdo? Entonces no es por el cerdo como tal, ¿verdad? Sino que sobre todo es la cuestión de su significado, los placeres del cuerpo, alimentos sucios, sensaciones impuras, con el ardiente deseo de gozar los dañosos placeres de la vida, los placeres del sexo, los placeres, en fin, de todo lo que implica una separación en lugar de tener una verdadera amistad con Dios, con los demás, de una pureza para con los demás. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria
es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé y estamos mirando un poco la interpretación, ¿verdad?, que hacían tanto los estudiosos, ¿verdad?, de aquel tiempo, los padres de la iglesia también en su interpretación y en su lectura del libro de Levítico. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿verdad?, ¿por qué la liebre? ¿O a quién se da a entender con el que se alimenta, por ejemplo, con las comadrejas? Al que roba, dice, al que roba. La comadreja, al que roba. Y claro, va a ya por la mucune, vean la mucune, a la mucune cojoa o monda la riguazú a lleva. Esta pues es la concepción que ellos están teniendo. Entonces, ¿por qué ellos prohíben, verdad, entonces de cierta manera la comadreja? Sin embargo, nosotros sabemos, hoy en día después ya se descubre la comadreja, hay neve, ¿verdad? Es hediondo. Y entonces, ¿qué hacen? Hoy, sin embargo, si uno le corta la cola, después se libera de todo eso otro anterior. Entonces, ¿qué sucede, verdad? ¿Qué sucede con todo esto? Más bien es mirar la simbología que ellos están utilizando. Y ellos tampoco, seguramente que no se daban cuenta enseguida que apenas matás ese animal y le tenés que cortar enseguida la cola, ¿verdad? Entonces, la carne se salva. ¿Por qué? Porque si uno no le corta la cola enseguida a la comadreja, ¿qué pasa? La carne se vuelve con ese olor nauseabundo, ¿verdad?, de la comadreja. Pero eso entonces después lo van descubriendo y se dan cuenta, no, pero esto puede ser también aprovechado. En el momento en que se está escribiendo, ciertamente que ellos no tenían esa experiencia. Pero le ponen el otro significado que es muy interesante mirar también del aspecto muy antropológico, porque ellos aplican entonces a un aspecto antropológico. No. Ese animal roba, ese animal come a la noche, está robando. Y entonces, ante esta situación, ellos lo van aplicando. Ese es prohibido, eso no puede. ¿Por qué? Porque si no, vos también estás significando y vos también sos un ladrón. Y con respecto al lagarto, ¿por qué el lagarto no se debe comer? Esto es entonces considerado al de la vida caprichosa e inconstante. El lagarto entonces representa a la inconstancia y a la vida caprichosa. Entonces por eso es un animal que no puede ser consumido. Entonces esta es toda la teología que viene detrás de esto, ¿verdad? Desde una observación, desde lo que ellos están mirando y entonces le están aplicando. ¿Y qué es lo que le aplican al lagarto? Al lagarto le aplican la vida caprichosa y la vida inconstante. Con respecto al cocodrilo, que tampoco dice, le van aplicando al que tiene las manchas de los mentirosos. Y decimos luego nosotros, ¿verdad? Llanto de cocodrilo, decimos, o lágrima de cocodrilo, o sea, iyapú. Y eso, mirá qué interesante, ellos no tenían todo el estudio que nosotros hoy tenemos, pero ustedes estudien un poquitito sobre las lágrimas del cocodrilo. ¿De dónde viene? ¿Por qué se dice tus llantos son llantos de cocodrilo? De Yapujinara. Porque había sido, el cocodrilo no llora verdaderamente, sino que simplemente ellos no tienen, ¿verdad?, la capacidad, ¿verdad?, de la secreción que le va saliendo por los ojos y nosotros pensamos que está llorando. Y no, es simplemente una secreción, ¿verdad?, del agua que va saliendo por los ojos y entonces sí o sí está, entre comillas, está llorando. Y entonces ellos miraban y ya se daban cuenta de ciertas cosas, entonces, ¿verdad?, muy natural, dentro de la misma naturaleza. Y entonces por eso dice que el cocodrilo es prohibido por eso no se debe comer. ¿Por qué? Porque tiene las manchas de los mentirosos. Y ya pujinara, ganas así, bueno, esa es una de las cositas, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros sabemos que el cocodrilo hoy en día, a la cuenta, yacaré, yaula yacaré, y qué carne exquisita, ¿verdad? Bueno, todo esto entonces es una simbología, ¿verdad?, dentro de la misma Biblia que te está diciendo que ese cocodrilo
es mentiroso, tiene las manchas de la mentira y por eso entonces es prohibido, por eso es un animal que no se puede comer, te dice la Biblia. Y ahora con respecto al gavilán, el ave rapaz y el águila, ¿por qué el gavilán, el ave rapaz y el águila? Porque justamente son considerados los raptores que viven en el crimen violento. Es decir, el gavilán, el ave rapaz y el águila están considerados como los raptores, son los que raptan, son los que viven en el crimen violento. A eso nos está queriendo llevar, ¿verdad? En la significancia, ¿verdad? Del libro de Levítico. Por eso que tenemos que hacer una lectura y tenemos que hacer una lectura mucho más amplia. Anila ya agarrantes, allá leo, bebeja, entonces, y, pean diga tú iré ya, porque y la Biblia, porque en la Biblia está así. Entonces diga tú, ahí ya la curé, diga tú, ahí entonces ya qué cosa, el cocodrilo que es tan rico, el yacaré, y así otras cosas más, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. No, tenemos que entrar entonces en la simbología, tenemos que entrar entonces en el significado que el autor sagrado en ese momento, en esa cultura y en ese tiempo le está dando. Al gavilán dice, y al ave rapaz y al águila que no se podían comer, era por esta significancia, que son raptores que viven en el crimen violento. Claro, porque van y ella, mira, ahí esto en la televisión, ¿verdad? Estos documentales, ¿verdad? Animal Planet creo que se llama, ¿verdad? Cuando te va mostrando la vida de ciertos animales, es interesante, ¿verdad? Pero aquí te está mostrando y te está diciendo, no, de esa manera no, porque estos son raptores, estos son del crimen violento. Con respecto al buitre, ¿por qué no se puede comer? Y son los que buscan, dice, un botín en la muerte ajena. Este es el significado. Buscan un botín en la muerte ajena. Y claro, el buitre, no, o manorireja, pebe, no llevo leajina. Ni ina ni o mano pona, lleva a ellos, imagina, o bebé, imagina, o ella, imagina, o mano potaite, imagina. Y entonces lo consideran y dicen, es como el buitre es como ese que está buscando el botín, porque él se va a alimentar de qué cosa, el botín en la muerte ajena. Yo voy a vivir a través de esa muerte ajena. Y bueno, entonces vamos a seguir nosotros con más Ñande Yarañé próximamente. Ahora nos despedimos, agradezco como siempre a todas las personas que colaboran con nosotros. Vuelvo a pedir también la generosidad de cada uno de ustedes para que siempre podamos evangelizar a través de la palabra de Dios, a través de los medios de comunicación, podamos llegar a todas las familias, podamos llegar a cada casa. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por